La renuncia de todos los obispos chilenos es un hecho inédito en la historia moderna de la Iglesia. El motivo, todos lo sabemos, la pederastia clerical, que sigue azotando a la Iglesia. Pero, ¿qué repercusiones tiene esta medida? ¿Francisco va en serio a combatir este lastre? ¿Tendrá impacto en la Iglesia mexicana? La renuncia en pleno de los obispos chilenos, aquí, en Sacro y Profano. Un día después del encuentro extraordinario celebrado en el Vaticano, al que asistieron los obispos chilenos convocados por Francisco entre el 14 y el 17 de mayo de 2018, la totalidad de la jerarquía católica de Chile, es decir, 34 obispos, pusieron a disposición del Papa las renuncias a sus cargos. Esto constituye un hecho sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia Católica. Los temas de la pederastia clerical y encubrimiento institucional son el telón de fondo de la renuncia masiva. En un comunicado, los obispos manifestaron que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. La jerarquía chilena actuó mal ante las víctimas y ante la sociedad. Momentáneamente, los obispos renunciantes continuarán ejerciendo sus responsabilidades hasta que el Papa tome una determinación final sobre cada uno de ellos. Pero se presume que un número importante de integrantes de la jerarquía serán efectivamente removidos de sus cargos. Por abusos a menores, una vez más, la Iglesia es sacudida por el señalamiento mundial. Hay que recordar que por los escándalos de pederastia, Juan Pablo II convocó a los obispos de Estados Unidos en 2002 y Benedicto XVI a los obispos de Irlanda en 2010. El Papa ha sostenido diversos encuentros con las víctimas chilenas. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. ¿Recuerdan el programa que hicimos sobre la desafortunada visita del Papa Francisco a Chile? Bueno, pues ahí pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por el clero a menores y defendió con coraje al mismo tiempo a el obispo Juan Barros, obispo de Osorno, lo cual creó un escándalo grande a nivel internacional y la prensa a nivel mundial se le fue encima porque lo ligaron con otros hechos en los que se presumía que el Papa no tenía como prioridad el tema de la pederastia. Ante la presión, manda a hacer una investigación y envía a Chicluna, un cardenal experto en cuestiones jurídicas, y el resultado es atroz. El pontífice había estado mal informado, o al parecer eso se deducía del informe. Por ello, escribe una carta dura en abril y convoca a todos los obispos a Roma, en las cuales pues empiezan a deliberar el tema del futuro de la Iglesia y el tratamiento hacia la pederastia, pero también frente a los enconos internos, el Papa les pide un día de silencio y oración. Estos, después de este ejercicio, resuelven presentar su renuncia para que Francisco disponga sobre el futuro de la Iglesia chilena y el tratamiento hacia la pederastia. Agradezco la presencia una vez más de Alberto Atié y Fernando González por su presencia aquí, conocedores del tema. Alberto, tu primera apreciación, ¿cómo ves? Todos los obispos le presentan al Papa su renuncia. Históricamente hablando es inédito, obviamente, ¿no? Pero no es el primer episcopado que está citado o que es llamado por el Papa para tratar el asunto. Estados Unidos, 2001-2002, donde el episcopado americano le dijo directamente al Papa, después de un estudio muy fuerte de la realidad en los Estados Unidos, cero tolerancia a la pederastia clerical. Y el Papa dijo no. Analicemos caso por caso y que los resuelva Roma. Y por eso los mandó a la Congregación de la Doctrina de la Fe. El segundo caso es el de Irlanda, donde Benedicto XVI envía una carta muy dura a los obispos después de un informe de Estado muy fuerte sobre la pederastia en Irlanda. Les dice que tendrán que asumir su responsabilidad, pero luego muy poco después sale una carta que había emitido la Nunciatura diciendo los casos de pederastia no se denuncian ante las autoridades civiles y el silencio
de Benedicto, porque no podía hacer más que reconocer que la conducta de los obispos provenía de lo que yo he estado llamando muchas veces el tercer nivel de responsabilidad. Nos encontramos en el segundo nivel, efectivamente. ¿Hay responsabilidad de los obispos? Claro, son encubridores locales. Ellos llevan a cabo un procedimiento marcado por Roma, lo vamos a ver, en donde cumplen ciertos objetivos. Uno de ellos es informar efectivamente a la Santa Sede y obviamente al Papa cuando estos casos son muy graves, ¿no? Y luego vienen las sentencias. En el caso de Chile había que salvaguardar a Caradima, una especie de Maciel, lo mandan a rezar y a hacer penitencia a un convento donde lo tratan como rey y desconocen, hacen a un lado, denigran, difaman a las víctimas. Esa información que ellos recabaron es la que enviaron a Roma, es la que tenía Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Ante esa realidad, Francisco dice, me informaron mal, voy a ver qué tengo que hacer. La verdad es que no le informaron mal, le informaron de acuerdo con el protocolo. Lo que pasa es que Francisco se separa y hace un juicio de valor sobre el grado o la veracidad de la información que le mandaron y dice, me informaron mal y por lo tanto actué mal, ustedes son responsables. Ese es un tema a tratar, Bernardo. Muy bien, pues Francisco ha hablado de tolerancia cero, pero lo ha hablado, porque en la práctica pues hay muchos cuestionamientos, el caso de George Peel, el caso de la ONU, donde tú estuviste presente, que hubo un desacato por parte del Vaticano, el caso de las víctimas que se incorporan a la estructura del Vaticano para ayudarle en el tema, que renuncian por falta de interés. Hay muchos casos en donde uno decía, bueno, Francisco dice una cosa, pero hay otra. Pero esto es un hecho muy, muy fuerte, muy digamos, a repensar sobre lo que plantea Francisco. Y máxime cuando él plantea en esa carta algo que es fundamental. No supimos escuchar ni reaccionar a tiempo. Es un lamento que hace el Papa y un reproche a los obispos chilenos. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, lo veo dentro de las políticas vaticanas de muchos años, el arte de empezar siempre de cero en cada caso. Es decir, nunca son capaces, cuando trabajé el caso Maciel, de ver las continuidades en las políticas. Siempre la siguiente investigación empieza de cero, como si no se hubieran enterado antes. En este caso, cuando dicen no supimos escuchar a tiempo, si uno lee las declaraciones de Abelardo Alvarado de abril del 2002 en México, diciendo hasta ahora la política ha sido guardar silencio para proteger a las víctimas, supuestamente, a la iglesia. Hemos cometido una serie de errores, hemos mandado a los sacerdotes a otras parroquias sin avisar, le llamábamos cura geográfica. El diagnóstico es brutal y no está hablando solo de los obispos mexicanos, está hablando de del comportamiento estructural de la iglesia. Entonces, decir que ahora nos enteramos como si fuera la primera vez resulta verdaderamente entre patético y llamativo que un papa diga eso. Ratzinger también, después de haber participado del caso Maciel y de otros muchos, de pronto ante Peter Sibal, el periodista alemán, dice, nos acabamos de enterar en el 2000 del caso Maciel y otros. Es decir, siempre empiezan de cero. Y todo el arte es jugar a la radicalidad y al mismo tiempo volver a separarse y quedar él por encima. En la carta que les dedica en el 2008, él, en abril, de este 2018, les dice a los obispos, hay que ir a la raíz y yo estoy implicado. Pero al mismo tiempo se vuelve a zafar y dice, hay que ponerse a reflexionar como cuerpo episcopal. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos una primera aproximación. Si entiendo bien, hay un viejo, antiguo protocolo de protección que Francisco ahora digamos está siendo omiso o está teniendo un cierto juego político religioso o realmente está en una perspectiva de ruptura con este viejo código de encubrimiento institucional que es fundamentalmente la causa de la renuncia
de los obispos en Chile. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está en Sacro y Profano. La renuncia en pleno de los obispos chilenos es el tema de esta noche en Sacro y Profano, y quedó una duda en las últimas intervenciones de si no es una impostura para proteger la investidura del Papa, todo este movimiento, porque el Papa se equivocó, y se equivocó radicalmente en Chile, o realmente podemos estar pensando en un proceso de cambio, de una nueva estrategia a partir de este pontificado. Y uno de los elementos, Alberto, fue esta famosa carta que él envió a los obispos chilenos en abril, el 8 de abril me parece, en donde dice, pues ustedes no me informaron bien y cometí errores y pido perdón a las víctimas, porque no les creían, nadie les creía a las víctimas. Sí, yo considero que por lo que he conocido, no solo del caso de México, ¿Tú estuviste en Chile? Yo estuve en Chile también, conozco el caso de Chile, conozco otros casos de América Latina, de Estados Unidos, estuve en Polonia, etcétera. Yo creo que sí hay una equivocación grave que deberíamos de llamar delito y no solo pecado, como él lo menciona, ¿no? Delito, ¿por qué? Porque hay un delito de los pederastas o delitos que se multiplicaron en tiempo y espacio durante años por ese proceso de encubrimiento, que el Papa le llama cultura. No es solo una cultura, es un mecanismo creado por la Santa Sede en 1928 y que ha ido siendo modificado, mejorado, 63, luego con Juan Pablo. Pero es un documento oculto, ¿verdad? Es un documento reservado, sí. O sea, no es público. Hay versiones que hay versiones que se han obtenido que fueron enviadas a todos los obispos, por eso todos los obispos en el fondo también son responsables, es decir, hay la responsabilidad de quien comete los delitos, hay la responsabilidad de quienes encubren localmente y hay la responsabilidad, y ahí está la Santa Sede y el Papa, de quienes emiten las indicaciones, los protocolos de cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y hay dos principios fundamentales que están claros. Una es transformar al pecador, al depredador de niños, en alguien que se convierta de su conducta, cosa que nunca ha sucedido. Y dos, que no se genere un escándalo que dañe la imagen de la Iglesia. Este segundo principio es siempre el más importante que el primero, ¿no? Porque el primero ha sido un fracaso, lo dice el mismo Francisco, hemos cometido un error muy grave, pero luego brinca como si fuera él el juez principal, ¿no? Entonces esa parte hay que estudiarla. Muy bien, está el hecho, tiene una resonancia internacional. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma y no se hablaba en Roma más que de este tema, y el impacto ha sido importante. ¿Qué repercusiones internacionales podríamos encontrar, digamos, con esta nueva manera de afrontar el problema? Bueno, si fuera realmente en serio, la Iglesia con este tipo de problemas tiene una tensión permanente entre su dimensión política, su razón de Iglesia y su perspectiva moral. Si toma en serio la parte moral, que es lo que se está jugando, entonces lo que pasa en Chile, y si lo toma en serio, va a tener una repercusión tipo tsunami, porque lo que dice para Chile y lo que singulariza para Chile se aplica perfectamente a las iglesias de todo el mundo donde está configurada la Iglesia Católica. En ese sentido, tendría pues una repercusión fundamental si va en serio, y no se puede quedar acotado y singularizado en Chile. Entonces es muy serio. Lo va a hacer en serio, va a primar la parte moral sobre la parte política, no se pierde el próximo episodio. El 31 de mayo, jueves 31 de mayo, el Papa hace un segundo comunicado, pero ya no es a los obispos, sino es al pueblo chileno y sobre todo a los feligreses chilenos. Y en ese comunicado, larguísimo, 6 páginas por ahí, habla precisamente de que el problema no es ya solo el tema de la pederastia, sino es el tema de la renovación del conjunto de la Iglesia. Y que no es un tema solamente de la jerarquía,
sino es un tema del conjunto y especialmente un llamado a los laicos para participar. ¿Tú ves en esto un paso más allá o podría seguir en esta perspectiva de ir como tratando de endulzar el proceso? Sí, yo creo que el gran riesgo de Francisco es diluir, ¿no? Sí. Por ejemplo, si él, digamos, en el hecho histórico decimos renunciaron todos, pues entonces ¿quiénes son los responsables finalmente? Yo diría, son todos, pero hay específicamente en los casos... E incluido Francisco. Incluido también, Francisco. Porque él se ¿no? metió en esa Sí. polémica. En el caso de los laicos, yo te diría, hay cientos de miles de víctimas y sus familiares, y perdón que me ponga en el lugar del juego, habemos sacerdotes, religiosas que jugamos la denuncia interna dentro de la institución y fuimos sacados de la iglesia, sacados a patadas, tal cual. Norberto Rivera me corrió de México. Entonces, ha habido una parte de la comunidad eclesiástica que hizo evidente la problemática y fue rechazada abiertamente. Hay otra parte pasiva, asustada, atolondrada. Sí, esa parte tendría que trabajar fuerte para ser consciente y crítica de una comunidad que lo necesita, obviamente. Fernando, el Papa en esta carta última llama a erradicar esta cultura del abuso y de la complicidad, ¿no? Ahí es donde al parecer hace una ruptura con estos protocolos semisecretos que maneja la Iglesia. Y al mismo tiempo llama a crear una cultura de la protección, sobre todo de la transparencia frente al contacto que tienen los sacerdotes con los niños. Tú, insisto en la pregunta, ¿crees que puedan ser señales de que algo nuevo pueda venir? Señales posibles de una posibilidad de pequeñas transformaciones. Pero lo ves remoto. Lo veo muy remoto y más en el sentido de que el texto debía haber dicho, precisamente son los laicos, la mayoría de los laicos y algunos pocos sacerdotes los que han hecho las denuncias y los que tienen esta cultura de romper con la omertá, con la complicidad. Nosotros como cuerpo episcopal y como dispositivo que hemos creado, como decía Alberto, nosotros hemos producido este dispositivo de silencio y de complicidad, donde la razón de Iglesia está por encima de las personas. Nosotros tenemos en esta situación de hagamos una renovación, tenemos una responsabilidad mucho más fuerte por todo lo que se puede ver del proceso histórico. Pues muy bien, concluimos este segundo segmento. El tema sigue en el aire, es decir, la interrogante de fondo es, ¿estamos verdaderamente frente a un parteaguas o estamos más en lo mismo, pero quizá diluido, endulzado, light, de cambios paulatinos con pronunciamientos espectaculares? Le invito a que sigamos analizando en el tercer bloque. Está usted en Sacro y Profano y nuestro tema es los obispos, la renuncia de los obispos chilenos en tema de pederastia. La renuncia en pleno de los obispos chilenos, el tema que nos ocupa esta noche en Sacro y Profano, y hemos tenido, pues, la verdad, un muy buen balance entre lo viejo que pesa y lo nuevo que podría parecer. Nuestros invitados están un poco escépticos sobre lo que pueda venir. Yo quizás soy un poco más optimista, pero bueno, son los papeles y las experiencias, evidentemente. Pero vayamos, Alberto, al tema mexicano. ¿Tú crees que estos, incluso toques espectaculares a nivel mediático, todos los obispos renuncias, el Papa va a meter mano en el episcopado, el tema de la pederastia que es abordado de otra manera, las cartas del Papa, tendrán repercusiones en la Iglesia mexicana, en nuestra Iglesia, que además acaba de declarar que ya no va a asistir jurídicamente a los curas acusados de pederastia, como lo hacía Norberto Rivera, que tenía un bufete de abogados? ¿Tú crees que puede haber cambios acá? Bueno, los cambios se van dando, o sea, quieran o no, porque la sociedad mundial está presionando, está exigiendo que esto debe terminar, es obvio, es clarísimo que debe terminar. ¿Cuándo y cómo? Esa es una pregunta que tú planteas
como una hipótesis que sí puede ser con el caso de Chile. Yo estaría más en la línea de decir que van a tratar de circunscribir el caso de Chile a lo chileno, como lo han hecho en otros casos, y a manejarlos de manera exclusiva y excluyente de los otros, ¿no? Como pasó con Estados Unidos y Como como pasó con Irlanda, Estados Unidos e Irlanda, como pasó con Canadá, que no quiso aceptar pedir perdón, el Papa no aceptó pedir perdón, como está pasando con el caso de Australia, que tiene implicado a su segundo de a bordo en la economía, el cardenal Pell, acusado no solo de protector, sino de abusar de los niños, ¿no? Entonces, México, lamentablemente somos un país campeón de corrupción y de impunidad. Norberto Rivera es el campeón de la impunidad. Él tuvo muchos casos, él lo dijo al final, y no lo agarraron de ninguno, salvo la denuncia penal que presentamos por esos y hechos. Retes. Y Retes ya también está tiene. un poco medio tibio frente al tema. O sea, Retes va siguiendo la línea del Papa, tratando de acomodar un poco la pastoral que él indica hacia México, pero obviamente falta mucho que hacer todavía. Te diría que estamos apenas empezando y obviamente en México la línea es que como la Virgen Guadalupana nos protege, nunca hemos llegado a cosas tan graves como los cochinos gringos, los irlandeses y ahora los chilenos. Y esta lógica de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Del obispo obeso. Obeso, que ahora ha sido nombrado cardenal. Yo te lo pregunté de la siguiente manera: si a tu vecino ves las barbas recortar, pon las tuyas a remojar. ¿Tú crees que los obispos mexicanos puedan estar en esta lógica de decir que se podría venir un tsunami, sobre todo con los casos que están emergiendo por todos lados en el país y que evidentemente se plantea esta omertad, este silencio cómplice que cobija a los curas pederastas en este país? Como yo te dije, soy bastante pesimista del asunto. No hay que olvidar que cuando fuimos en el 2012 a León, que estuvimos juntos, Retes dijo que en ese momento no conocía víctimas y por eso no se los había presentado a Benedicto XVI. Ese es ahora el cardenal primado de México. Entonces, definitivamente es muy difícil, al menos que haya una presión de la parte mexicana, porque viniendo del Vaticano va a ser muy difícil, mientras no se presenten casos específicos mucho más potentes. Y el caso de los legionarios se resolvió y este Papa, precisamente este Papa, los declaró renovados y purificados. Es el caso más contundente, con los máximos datos. Los demás los pueden ir diluyendo, fragmentando. Entonces, lo veo muy difícil, al menos que haya un grupo de la sociedad civil que presione y no quede otra. Porque viniendo del Vaticano, hasta ahora han tenido una protección notable. Llegamos al final y siempre es una tradición en el programa, de manera libre, pedir las conclusiones. Es decir, ¿qué viene o cuál sería tu conclusión de este caso, de esta renuncia espectacular, masiva, que espera que el Papa lo defina? Bueno, yo diría que en el texto del Papa mismo hay un reconocimiento del mecanismo, donde él mismo dice, yo también soy parte de eso, y luego se zafa. Yo creo que es la aportación histórica más importante. Finalmente la Iglesia reconoce que tiene un mecanismo que no ha funcionado, que además ha deteriorado, agravado la problemática a nivel mundial. Eso es un dato histórico. No quiere decir que vaya a tomar la decisión que a él le toca de terminar con ese mecanismo, que ese sería el siguiente paso, dejarse de tantos dichos y promesas a decir a partir de tal fecha se acaba el mecanismo, señores, y asumamos la responsabilidad de cada quien en donde está, no solo para los que agreden, también para los que protegen localmente y para los que dieron la señal de cómo hacerlo. Los tres niveles. Nosotros esperamos un día llevar a la Corte Penal Internacional, a la Santa Sede, por delitos de lesa humanidad. Muchas gracias y muchas gracias por tu presencia aquí, Alberto. Muchas gracias. Fernando González, ¿cuáles serían tus Mira, reflexiones en esta finales? tensión que yo digo que es irreductible entre la dimensión política de la institución y la dimensión moral, si hubiera, en un caso rarísimo, triunfado la dimensión moral, yo oiría a un papa diciendo, señores, la institución papal es la responsable de este dispositivo de encubrimiento y no solo yo, sino todos los papas anteriores hemos contribuido a esto.
esto no puede seguir. Pero como me sale el psicoanalista que llevo dentro, diría que puede ser una vez más un homenaje a la noción de desmentida del psicoanálisis que se manifiesta en la frase, ya lo sé, pero aún así. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que el tema queda muy claro, es decir, estamos frente a grandes interrogantes. Probablemente estemos ante un cambio de actitud por parte del Vaticano, probablemente no, probablemente sea un movimiento en donde lo que prevalezca es mantener la figura y la viabilidad o la plausibilidad del pontífice romano, en este caso Francisco, y en todo caso me quedo con una frase que aquí se ha planteado. Independientemente si el Vaticano cambia o no, la sociedad civil juega un papel muy importante en la presión frente a la Iglesia, frente a la sociedad, ante los medios de comunicación, ante la clase política, de las atrocidades que la Iglesia ha cometido, muchos de sus sacerdotes han cometido con la niñez a través de ese flagelo que ha sido la pederastia clerical. Sociedad civil tiene un papel fundamental, como lo vimos en Chile. La sociedad chilena era muy fuerte ahí y esperemos que en México se fortalezca. Esperemos, Alberto, que abanderes este movimiento. Te la devuelvo. La esperanza nunca muere y seguiremos luchando hasta el último día de la vida. Muchas gracias por su presencia y por supuesto lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.